Muy buenas noches, les estamos saludando nuevamente desde Bogotá, Colombia, dándole gracias a nuestro buen Padre por su misericordia, por su fidelidad, porque en esta noche nos permite nuevamente estar aquí hablando allí de parte del Señor, allí compartiendo un mensaje de vida, un mensaje de esperanza, un mensaje de salvación. Así es de que si tú estás allí, estás sintonizando esa emisora Radio Kadosh allí en El Salvador, estamos emitiendo desde nuestra Colombia, allí para cada persona que está escuchando, que está atento a su oído, que necesita allí tal vez que oremos por sus necesidades, que oremos allí por su matrimonio, por su empresa, allí aún por su ministerio, porque de repente dice, bueno, yo quisiera ser allí animado en este tiempo, en este momento, para el ministerio que Dios me está entregando. Así es de que en esta noche estamos aquí para bendecir tu vida, para bendecir allí tu familia, para bendecir allí lo que el Señor ha confiado allí para que tú estés allí presente. Damos la bienvenida a todo aquel que se conecta en esta noche, al que verá este video allí en diferido, al que escuchará allí atentamente lo que el Señor en esta noche trae para nuestras vidas. Les bendecimos y yo quiero, antes de iniciar, entregarles allí una palabra, una preciosa promesa del Señor, para que nosotros la tengamos allí atesorada en nuestro corazón, para que vayamos allí tomando nota de esas promesas que el Padre nos entrega y que en algún momento nosotros podamos decir, esta promesa Señor ya la cumplió, y ponemos allí la fecha, decimos, no la cumplió tal día, vino y se hizo presente en mi vida y estoy disfrutando de esos beneficios de la palabra. Y si aún no has recibido tu promesa en esta noche, yo quiero regalarte una. Y dice allí la palabra del Señor en Primera de Crónicas 16, 28 al 29, dice, tributen al Señor, familias de los pueblos, tributen al Señor la gloria y el poder, tributen al Señor la gloria que corresponde a su nombre, preséntense ante Él con ofrendas, adoren al Señor en su hermoso santuario. Esa es una de esas promesas preciosas que el Señor nos regala en esta noche allí, para que todos en familia podamos alabar a Dios juntos, unidos, porque cuando la familia está junta, así mismo adorando al Padre, adorando allí a nuestro buen Dios, allí mismo también el Padre se presenta para las bendiciones. Allí no nos va a dejar sin retribuirnos esa preciosa bendición que tiene para nuestras vidas. Y bendecimos esta poderosa noche. Vamos a dejar este tiempo en manos del Señor, pidiéndole que Él se haga presente, que Él sea el que hable a nosotros, que Él sea el que se manifieste a través de su palabra, que nosotros podamos entender cada momento de lo que Él quiere compartirnos. Así es de que, Padre, en esta noche te bendecimos, te damos la bienvenida a este lugar y te pedimos que tú te hagas presente allí en cada casa, en cada familia, allí en cada lugar donde esta emisora Radio Kadosh está siendo de bendición, allí donde está entrando el Evangelio, donde está entrando salvación y vida, donde está entrando allí la palabra para traer sanidad y salvación, para traer liberación, para traer bendición a todo aquel que busca del Padre. Así es de que iniciamos este programa dejándolo en esas preciosas manos de nuestro buen Padre. Y yo quiero que en esta noche tú vayas allí a tu Biblia. Si no tienes Biblia por el momento, anota allí en una agenda, en un cuaderno, toma apuntes de lo que en esta noche vamos a estar hablando, para que tengas allí tus propios estudios bíblicos, para que tú tomes tu Biblia en un momento cuando vayas a la congregación y puedas allí realmente ver cómo la palabra del Señor transforma las vidas, cómo lo que estamos estudiando hoy acá es palabra del Señor, lo que vamos a leer en esta noche, lo que vamos a hablar es la palabra del Señor. Así es de que empezamos esta noche y yo quiero dirigirme allí al libro de Nehemías. En el capítulo número 1 hay un título que dice oración de Nehemías sobre Jerusalén. Y yo quiero que le prestemos allí atención a esa oración que Nehemías hace allí delante de Dios, cuando de repente él llega a un lugar y empieza a preguntarle a alguno de las personas que estaban allí qué estaba pasando allí en este lugar. Y vamos a la palabra. Entonces dice allí en el capítulo número 1, dice, palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Unaní, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén.
Él hace una pregunta allí por alguna de las personas con las que él en algún tiempo compartió en el lugar donde él estaba allí. Y les dice allí, y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia están en gran mal y afrenta. Allí Nehemías no recibe otra noticia, sino que una noticia que ha tocado su corazón, una noticia que le ha entristecido, porque no solamente dice que ellos estaban en gran mal, sino que también había una afrenta entre ellos mismos. Y el muro de Jerusalén, allí el que estaba allí rodeando esa ciudad, dice que está derribado y sus puertas fueron quemadas a fuego. Esta noticia impactó demasiado el corazón de Nehemías y allí él mismo empieza a narrar esta historia y dice, cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo por algunos días. Aquí cuando este hombre de guerra, un varón allí fuerte, dice que cuando él escucha que le dan esa noticia de las personas que habían estado allí cautivas y de Jerusalén, que su muro había sido derribado, pero no solo fue derribado, sino que sus puertas fueron quemadas allí violentamente. Dice él que cuando él escuchó eso, literalmente él sintió que se derrumbó, él sintió que su corazón como que desfallecía por algún momento y dice, y me senté. Tal fue el impacto de esa noticia para este siervo, que dice que me senté y lloré, no pudo estar en pie, no pudo sostenerse e hice duelo por algunos días. Duelo quiere decir que él lloró, su corazón estuvo en tristeza, su corazón estuvo allí con una carga, allí por lo que había acabado de oír. Y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Allí hay una serie de eventos que suceden cuando él recibe esta noticia. Cuando Nehemías recibe la noticia, él se sienta allí de una manera, yo me imagino que él cayó allí casi que desplomado y dice que lloró e hizo duelo por algunos días, pero no solo eso, sino que estando allí en medio de ese dolor, él dice, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Él no se fue allí a compartir con las personas, sino que él allí se encerró allí, en medio de todo, a orar al Padre, y allí hizo ese duelo, oró, lloró delante del Dios de los cielos, y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte. Allí empieza el corazón de Nehemías a desglosarse en medio de su dolor, pero en medio de una petición también. Allí en medio de algo que él estaba clamando al Padre, dice, sí, ya escuché que no está nada bien en Jerusalén, que los que estaban allí ahora están en afrenta, y no solo eso, que están viviendo muy mal. Y empieza él allí con su corazón a clamarle al Padre y le dice, te ruego, Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti día y noche. Allí no solamente nos está diciendo Nehemías en sus propias palabras que él no solamente fue y oró tal vez en el momento que le dieron la mala noticia, sino que hizo duelo, oró, lloró, pero ahora se animó allí a clamarle desde lo profundo de su corazón al Señor, a decirle, te ruego, oh Jehová, te ruego que tú inclines tu oído, te ruego que escuches esta oración que estoy haciendo literalmente con mi carne allí, desde la parte de mis vísceras estoy clamando a ti. Y le dice, tú que eres un Dios fuerte, que grande eres y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos, esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti de día y de noche por los hijos de Israel, tus siervos. Y también allí le dice el Señor, confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Si yo y la casa de mi padre hemos pecado allí, le está diciendo con todo su corazón, está desgranando allí su alma, su vida, le está diciendo, Señor, si nosotros, si los de Israel, si la casa de mi padre, si yo mismo he cometido pecado, Señor, en extremo nos hemos corrompido contra ti y nos hemos guardado allí y no hemos guardado
tus mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate, Señor, por favor, ahora le dice, de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero también hay una sentencia sobre esto, si obedecemos, poderosa. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Allí el Señor tenía un lugar preparado, un lugar poderoso allí para cada uno de los que estaban cumpliendo allí, de los que querían realmente seguir allí al Señor. Un lugar donde dice que los que querían allí mencionar y alabar el nombre del Señor. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, Jehová, que esté ahora atento tu oído en la oración de tu siervo, a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede, Señor, ahora buen éxito a tu siervo. Aquí hace una petición muy especial allí, Nehemías, y le dice, después de esta oración tan poderosa, allí tan de su corazón y de su alma, tan legal allí, tan legítima, que le dice, Señor, ahora viene y le hace una petición después de que él confiesa sus pecados, después de que él dice que si aún la casa de los padres y si aún nosotros mismos hemos pecado de una manera que hemos olvidado estatutos, mandamientos, que él por favor recuerde ese pacto que hizo. Y ahora le dice al Señor, concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Dice allí esa poderosa oración que está haciendo allí Nehemías en ese momento de angustia, de haber escuchado esa noticia. Él se entró y hizo esa oración poderosa. Y aquí en un momento él viene y hace nuevamente un recuerdo de todo lo que está, por qué está triste el rostro de él, porque él se imaginó su casa allí, Jerusalén, la muralla destruida, su gente allí viviendo en angustia, en desesperación, viviendo mal, pero sí, y también adicional a eso, estaban siendo allí ellos mismos confrontándose, allí viviendo una vida desastrosa. Para él eso fue muy duro en su corazón. Cuando hace esta oración al Señor, él nuevamente viene aquí, habla con el rey, le cuenta unas cosas que están sucediendo allí y le dice allí, si le place al rey, a tu siervo hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Esta petición se la hace él al rey, pero ¿qué había sucedido antes de que él viniera allí y estuviera delante del rey? Que él se presentó delante del Rey de Reyes y Señor de Señores, y le hizo una petición especial después de haberse puesto allí en contacto con el Padre, después de haberle dicho, Señor, yo te pido perdón por lo que hemos causado, por las veces que hemos fallado, si hemos cometido tal pecado, Señor, que te ha ofendido, yo hoy te pido perdón. Pero abajo le dice, Señor, yo hoy te pido que tú le des gracia a tu siervo delante allí del Rey. Cuando aquí está hablando ya con el Rey, él ya había hablado con Dios y le había pedido que le diera gracia delante del Rey. Y allí le dice que para ir allí a la ciudad de mis padres para reedificarla. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él, señale el tiempo. ¿Cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé el tiempo. Además dije al rey, si le place al rey que me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá, y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Claro que sí, aquí ya había respuesta de Dios cuando él oró con su corazón, cuando él presentó todo delante del Señor y le dijo, permíteme que yo halle gracia después de haberte pedido perdón por mis faltas, por no cumplir lo que tú dices, Señor, pero yo en esta hora te pido perdón, que yo halle gracia allí delante del rey. Halló gracia, pero no solamente viene y habla con el rey, sino que le dice, literalmente necesito
que me des cartas para que allí me abran paso en la frontera, es decir, hoy día la visa, necesito la documentación. Cuando le dice allí que él halló gracia delante de Dios porque la mano benéfica de ese buen Dios estuvo allí sobre él. Vine luego los gobernadores del otro lado del río y les di las cartas del rey. El rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. Pero oyéndolo Sanballat, Horonita y Tobías el siervo armonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. ¿Te suena familiar de pronto esto? ¿Te suena familiar que de repente en tu anhelo de servirle al Padre, en tu anhelo de ir a hacer la obra, de querer ir a bendecir de repente las familias, de ir a bendecir allí la comunidad que está en la calle, de ir a bendecir a alguien que está en los hospitales, alguien se levante contra ti y te quieran impedir el ingreso a esos lugares, te quieran impedir que tú hagas allí la obra? Esos son manifestaciones del enemigo que no permite que nosotros hagamos la obra, pero como nosotros siempre estamos preparados, nos anticipamos en oración y le decimos: Señor, yo voy a tal lado, necesitamos tu gracia, necesitamos tu favor, necesitamos de tu mano de benevolencia. Y allí empieza el capítulo más poderoso tal vez de Nehemías, cuando un hombre lleno de dolor no se quedó allí diciendo: no, mi ciudad, mi país, mi nación fue destruida, ahora tengo que emigrar tal vez a otro lugar y tengo que irme y tendré que pasar necesidades y tendré que abandonar mi familia. No, él se puso en manos del buen Padre, él se puso en manos del buen Dios, empezó a orar allí. Empezó a clamar, empezó a pedir perdón, empezó a pedirle al Señor que él pudiera allí hallar gracia delante del rey, delante de los hombres, y allí el Señor le concede. Y allí en el versículo número 11 dice que Nehemías anima al pueblo a reedificar los muros, y tal vez en esta noche nosotros necesitamos que en nuestras vidas algo se reedifique, algo que tal vez estaba allí destruido, que por cuestiones de descuido tal vez el enemigo vino y se apoderó allí de esa área de nuestras vidas. Y esta noche, Señor, tal vez te está hablando para que tú allí, en medio de lo que llevas con tu familia allí, y empiezas a detectar que algo está sucediendo, algo está pasando, que algo no anda bien, que algo ha tornado una sombra allí, tal vez un frío está cubriendo allí tu casa, tu familia, tu relación con tu esposo, tu relación aún allí en tu empresa. Algo ha cambiado, algo ha venido cambiando con tus hijos y se ha ido deteriorando. Y cuando hay grietas, siempre el enemigo entra por ellas allí. Siempre él aprovecha esos lugares para entrar allí y acabar de destruir. Y dice allí la palabra del Señor, Nehemías hablando, dice: llegué pues a Jerusalén y después de estar allí 3 días me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén. Es importante esta parte cuando nosotros estamos allí en comunión con Dios y Dios nos da estrategia, nos da allí la forma, los diseños en los cuales nosotros debemos de allí trabajar, de restablecer, tal vez de contrarrestar allí al enemigo. Nosotros no podemos ir contándole a todas las personas: es que estuve con Dios y Dios me dio esta estrategia y Dios me dijo que hiciera esto. No, nosotros debemos de atesorar lo que el Padre nos entrega, eso que allí en el secreto el Señor nos entregó, es para que nosotros empecemos a trabajarlo, empecemos allí a ponerlo por obra, pero allí en el silencio, pero en la comunión con el Señor, para ver qué diseño sigue allí. Y dice allí que él no le comunicó a nadie lo que el Padre habló con él. Y dice allí: no declaré hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén, ni había cabalgadura conmigo, excepto la única en que yo cabalgaba. Y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados. Yo me imagino por un momento cuál fue su dolor, cuál fue cómo le quedaron allí, digamos, los pensamientos de él cuando él por sus propios ojos va y ve cómo los muros estaban derribados, cómo estaban allí quemados allí en ese momento, y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Pasé luego la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero no había lugar por donde pasase la cabalgadura en que iba. ¿Qué quiere decir? Que las ruinas eran de tal manera que
solamente habían allí destrucción, todo estaba taponado, lo que se derribó, lo que hizo fue sellar la entrada allí a Jerusalén. Y subí de noche por el torrente y observé el muro y di la vuelta y entré por la puerta del valle y me volví. Y no sabían los oficiales a dónde yo había ido, ni qué había hecho, ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles y oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Les dije, pues vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. ¿Qué quiere decir allí? Vamos y empecemos a reconstruir, vamos y empecemos allí a orar, vamos y empecemos a clamarle a Dios. En este momento estoy hablando en la parte espiritual. Vamos y ya no nos quejemos más, ya no vivamos allí de la queja, de la angustia, de la desesperación, sino entremos allí en el ámbito de ir a construir, de ir allí, como dice el Señor. Yo los he llamado para que ustedes reedifiquen, para que ustedes levanten, para que ustedes aún allí anuncien la apertura de las cárceles a todo aquel que está allí cautivo. Pero en este momento Él está convocando para que ya no vivan más en oprobio, sino que salgan allí adelante. Les dije, pues vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid, edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron, levantemos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien, pero cuando los oyeron Sanballat y Horonita, Tobías el siervo amonita y Gesem el árabe hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Y en respuesta les dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará. Y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Allí le hace esa proclama a los que le estaban allí acusando. Nehemías les dice, nosotros venimos es en nombre del Señor, el cual nos levanta allí, el cual nos tiene allí para levantar estas ruinas, estas murallas. Y allí sigue diciendo la palabra del Señor que de tal manera Nehemías llama y convoca allí a su gente allí para que ellos empiecen a reedificar, y empezaron a orar, empezaron allí a trabajar fuertemente, empezaron, mientras unos sostenían allí la herramienta de trabajo, con la otra mano la levantaban allí para adorar al Señor, para clamar allí al Padre, y no permitieron que de alguna manera el enemigo siguiera allí, tal vez asustándoles con lo que él decía, con lo que él allí hablaba, sino que él empieza allí a decir, nosotros ya hemos venido en el nombre del Señor, y si en el nombre del Señor allí nosotros vamos a edificar. Y allí también dice la palabra del Señor, y estaba junto a él Tobías, el cual dijo, los que edifican el muro de piedras, si subiera una zorra lo derribará. Oyó Dios nuestro que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón. No dejaban allí de estarles acusando, no dejaban allí de estarles metiendo miedos de que ellos no iban a poder reconstruir aquella muralla de la cual Dios ya les había hablado, que a Nehemías y allí a su ejército que hicieran allí. Allí hicieron toda una estrategia, que es lo que el Señor nos está pidiendo en esta noche allí, que si tal vez tu familia está pasando por un momento de dificultad, tu familia está pasando por un momento de división y que ya difícilmente se encuentran en los pasillos, se encuentran allí cruzando tal vez el patio de la casa, se encuentran tal vez saliendo a coger su transporte y ni siquiera así hay comunicación, ni siquiera así se hablan, porque es tanta la visión en este momento. El Señor está pidiendo, busquen la estrategia y busquen el rostro del Señor para que puedan allí edificar, para que puedan reconstruir todo lo que el enemigo quiso venir allí a derribar, porque aquí cuando ya ellos están a punto de levantar esa muralla, aún sigue allí el enemigo diciéndoles, ustedes van a perecer, ustedes no van a poder seguir adelante, porque si ustedes van a edificar ese muro, viene una zorra simplemente y se trepa ahí y van a caer allí los muros. Pero el Señor es grande y poderoso para hacer allí
cualquier obra. Ya dice, y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, la obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos de otros. En el lugar donde oyeres el sonido de la trompeta, reunimos allí con nosotros, nuestro Dios peleará por nosotros, aleluya. Aquí no había zambalada, allí no había altajes, allí no había enemigo grande que pudiera detener lo que ya Dios había hablado, lo que ya Dios había dicho, que Él iba allí a darle esa fuerza allí a Nehemías, le iba a dar no solamente la fuerza mental, sino le iba a dar allí la estrategia para poder reconstruir ese muro. ¿Por qué? Porque Dios vio el dolor que Nehemías sintió cuando le dieron la noticia que la muralla había sido derribada, que sus puertas habían sido quemadas, que su gente estaba allí pasándola mal, que todas las personas estaban allí viviendo momentos allí donde entre ellos mismos se estaban agrediendo. A él le dolió tan fuerte en su corazón que dice la palabra del Señor, y es lo que más me impacta, que el dolor fue tan grande al oír la noticia que él se sentó, él lloró, pero él oró al Padre. Él desde ese momento le entregó la carga, le dijo, Señor, esto me duele en mi corazón. Y cuando nosotros entregamos esas cargas al Señor, en momentos de angustia, desesperación, del dolor, la única persona que nos puede entender es el Señor, nadie más. A ti no te pueden decir, sí, yo lo siento, yo lo lamento, porque son palabras lisonjeras. Yo siempre le digo a las personas, a mí no me gusta dar un sentido pésame porque es que yo no lo estoy sintiendo. Tal vez me angustio por la persona que lo pasa, pero yo no puedo decir que es que yo estoy sintiendo el dolor que le está experimentando, porque sería una persona mentirosa, sería una persona falsa, porque nadie puede experimentar tu dolor ni mi dolor. Simplemente lo experimentamos cada uno de los que lo vivimos, de los que lo pasamos. Aún así, los momentos de gozo y de bendición también son nuestros, también los experimentamos solo nosotros. Cuando alguien viene y te dice allí con doble actitud, te dice, sí, yo me alegro por lo que tú estás haciendo, por lo que estás pasando. Muchas de esas personas también están allí hipócritamente diciéndonos que se alegran de nuestros triunfos, cuando no es así, cuando nosotros podemos ver que realmente la gente tiene un doble parecer, y lo que pasa es que se llenan es de envidia por lo que el Padre te está dando a ti. Pero para la gloria del Señor, nosotros tenemos un Dios al cual recurrimos, al cual vamos y oramos y le decimos, Señor, yo hoy te entrego esto, Señor, mira mi corazón, Señor, nadie más que tú lo conoce, mira mi verdad, mira mi necesidad, mira lo que yo estoy pasando, y nadie más te puede venir a señalar ni decir, sino solo el Señor que está allí, que te conoce, el Señor que allí te plantó. Y dice allí que cuando le dice allí Nehemías a sus oficiales que están allí, cada uno está, pues como era un muro, era allí una muralla grande, habían ruinas y estaban caminando sobre esas ruinas, algunos parados allí mirando. Yo me imagino que algunos dirían, bueno, pero ¿cómo vamos a reconstruir esto si esto está terrible? Hace poco yo tuve que pasar por una experiencia donde estábamos parados sobre escombros, y difícilmente en un momento de esos nuestro pensamiento puede empezar a decir voy a construir, sino que está más pensando en el momento de lo que pasó ahí, de la tragedia, de las ruinas que están allí. Entonces yo puedo irme allá donde está Nehemías con sus oficiales, y les está diciendo allí, la obra es grande y extensa. O sea, ustedes ni siquiera se imaginen que van a poder ir a sus casas a descansar, que van a poder ir tal vez un sábado, un domingo cuando lo tengan libre, al cine, o van a poder ir tal vez allí a compartir con su familia. No. Ya hemos entrado en este lugar y la obra es grande y es extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, estamos allí a una distancia muy lejana, lejos unos de los otros. En el lugar donde oyeres el sonido, allí es una estrategia que les da de la trompeta, reuníos allí con nosotros, nuestro Dios peleará por nosotros. Qué gloriosa promesa allí. Ustedes no se preocupen, pueden estar viendo lo que están viendo, pueden estar viendo que todo se derribó, que todo se acabó, pero ustedes cuando escuchen la trompeta, esa es la confirmación de que Dios peleará por nosotros, y allí vamos cada uno a convocar y cada uno vamos a tener comunión con el Padre. Nosotros pues trabajamos en la obra, y la mitad de ellos tenían lanzas desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. También dije entonces al pueblo, cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén, y de noche sirvan de centinela y de día en la obra.
y ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía nos quitamos nuestro vestido. Cada uno se desnudaba solamente para bañarse. Esto realmente lo lleva a uno a pensar cuando realmente tú estás comprometido con algo que el Señor te dice, hasta dónde eres capaz de llegar, hasta dónde tus fuerzas humanas alcanzan allí para resistir lo que tenga que venir. Si tú le oraste a Dios, si tú le clamaste a Dios, si tú le dijiste, Señor, guíame, Señor, ayúdame, yo pienso que el Padre trae una respuesta, pero aquí lo que dice Nehemías es que ni siquiera él, siendo el líder, dice ni yo ni mis hermanos. Esto no quiere decir de que porque Nehemías estaba liderando o que porque eran los hermanos de él, porque era la familia, entonces vayan y desen una ducha, cámbiesen. No, dice ni yo ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente que estaba allí de guardia que me seguía, nos quitamos nuestro vestido, cada uno se desnudaba solamente para bañarse. Esto queda uno sin palabras, queda uno asombrado del poder de Dios sobre las vidas de cada uno de los que dedican allí su vida y dicen, Señor, yo aquí estoy, ¿para qué te soy útil? En ese momento Nehemías le dice al Señor, yo quiero ir a edificar esas murallas, yo quiero ir a reconstruir esas puertas que han sido consumidas, pero no solamente quiero ir a ver esa mi ciudad, esa Jerusalén hermosa, sus puertas ya levantadas, sino quiero ver su gente allí, que esa gente se une, que esa gente allí se abrace, que puedan decir, lo logramos, llegó un buen líder y levantó las murallas, pero no solamente las murallas de esa gran ciudad, sino las murallas que habían en cada familia, dividiendo allí cada momento, dividiendo allí la parte humana que Dios ha puesto allí, esa preciada familia, ese tesoro incomparable que es nuestra familia, aquello que nosotros atesoramos, aquello que el Señor nos confió, aquello por lo cual nosotros le daremos cuentas al Señor cuando Él nos llame y nos diga qué pasó con tu familia, qué pasó con este familiar que yo te confié a ti, yo te puse a ti por sacerdote en tu casa y por qué esa persona se desvió, por qué dejaste que esa persona se apartara si tú tenías las estrategias, si tú tenías la oración, si tú tenías la adoración, si tú me tenías a mí, si tú podías contar conmigo. El Señor nos va a pedir cuentas. Así es de que en esta noche esa palabra ha venido para que nosotros reflexionemos que si esas murallas permitieron, nuestro buen Padre permitió que fueran edificadas con trabajo, sí, claro, nada en la vida es fácil, nada en la vida nosotros podemos decir, y ya hecho está, y esto fue hecho, que tan solo hagamos así las cosas sucedan. No es así. Nosotros también debemos de dar lo mejor, debemos de poner de parte de nosotros y decir, Señor, así como hizo Nehemías, que realmente cuando él recibe esa noticia de que esa muralla fue derribada, de que su gente está mal, que sus puertas fueron quemadas, y él no resistió la noticia y él tuvo que sentarse allí y empezar desde allí, desde donde se sentó en el suelo, empezar a clamar al Señor y decirle, Señor, esto me está doliendo, yo te pido que me ayudes, yo te pido que me perdones, yo te pido que tú hagas, Señor, lo que necesitamos, que tú pongas gracia a mí, porque voy a ir al Rey a pedirle permiso para que yo pueda entrar allí, necesito tu gracia. Cuando el Señor le da gracia a una persona, cuando el Señor habilita a alguien para que Él pueda entrar allí, nosotros también de eso daremos cuenta, Señor, porque la gracia no solamente es allí para ser agradables con las personas, y que qué bonito que tenemos amigos, qué bonito que nosotros podemos hallar gracia allí, sino que también de eso daremos cuentas al Señor, porque es una llave que el Señor nos habilitó. Así es de que si tú estás allí, tal vez tu familia está pasando por un momento donde está tal vez allí lastimada, donde están pasando momentos que no se hablan, y tú quieres conocer a ese buen Padre, a ese Jesús que nos llamó y que nos llenó de su amor allí, para que nosotros podamos compartir allí con nuestra familia, que podamos decirle, yo necesito que tú me perdones. Es el único que puede hacer que nosotros abramos nuestro corazón y le digamos a nuestra familia cuánto la amamos, pero también necesitamos pedirle perdón si le hemos fallado. Así es de que si tú quieres reconocer a ese buen Jesús, a ese buen Padre, yo te voy a pedir que tú hagas esta sencilla oración, pero
tan poderosa que tiene un resultado asombroso sobre tu vida, pero también allí en los cielos. Así es de que si tú estás allí, repite conmigo y di: Señor Jesús, en esta hora yo te reconozco como mi único y suficiente Salvador personal. Anota mi nombre en el libro de la vida para que cuando tú me llames yo pueda responderte. Perdona mis pecados, perdona mi maldad, la maldad de mis antepasados. Y si tú hiciste esta oración en esta noche tan sencilla pero tan poderosa, yo quiero darte una buena noticia, que hay una fiesta allí en el reino de los cielos por cuando un pecador se arrepiente, dice la palabra del Señor, que el Padre allí prepara una fiesta allí, hace una mesa allí, adereza allí, como dice la palabra, delante de mis enemigos y de mis angustiadores, y empieza, Señor, allí a celebrar. Allí, si alguien regresó a los caminos del Señor porque estabas apartado también, el Padre está feliz de verte nuevamente, pero lo único es que no vuelvas atrás, quédate caminando con el Señor, asíate de su mano, allí agárrate. Sé que la vida no es fácil, pero cuando nosotros nos ponemos en manos del Señor, aún tenemos la confianza y la certeza que Él siempre nos ayudará. Así es de que queremos bendecirte, queremos darte gracias por sintonizar este programa allí en Radio Kadosh en El Salvador. Queremos también informarte que si necesitas oración, si tienes algún pedido allí urgente, una necesidad, lo puedes dejar allí a través de la página, allí a través de Radio Kadosh, dejar tu mensaje. Y si quieres que te guiemos en los primeros pasos como creyente, también lo haremos en un grupo de pastores allí que están dichosos por tenerte allí en este grupo, por bendecirte, por orar por ti y tus necesidades. Así es de que bendecimos esta poderosa noche, dándole gracias al Padre, dándole gracias al Hijo y al Espíritu Santo por esta oportunidad tan maravillosa de poder abrir nuestra boca y de poder decir que Jesús es el Señor. Te bendecimos, te damos un abrazo especial desde Bogotá, Colombia, dándote gracias allí por sintonizar Radio Kadosh. Invita a un amigo, invita a un vecino, invita a un familiar que puedan también recibir esta bendición. Les saluda su pastora Gloria Sázipa desde Bogotá, Colombia, dando una bendición especial y nos veremos en el próximo programa Nacida para Bendecir. Bendiciones.